Gracias por continuar con nosotros en esta entrevista en la casa del escritor, del poeta, del hombre de letras, Efraín Jara Drobo. Efraín, usted nos estaba contando de sus dos primeros cuadernillos, ¿no? Que fueron quemados, armaron una hoguera con la edición completa. Exacto, y danzamos en torno a la hoguera y atravesamos las llamas de la hoguera. Y en una noche de estas de bohemia, pues, ¿no? Pero a partir de entonces tuve un silencio muy prolongado. ¿Usted sentía que lo que había escrito no era aquello no tenía calidad? No tenía calidad, usted pensaba. Todavía. ¿Pero qué dijeron los demás? ¿La otra gente sí les gustó su poesía? Bueno, yo creo que algunas piezas de Tránsito en la Ceniza gustaron, ¿no? Pero se quedó algunos años en cambio yo estaba absolutamente inconforme con eso, ¿no? Y me encerré en un silencio que duró 25 años. 25 años sin publicar nada, pero escribía. Pero escribiendo y todo reescribía. Y reescribiendo. Y a la final, pues a los 25 años, salí nuevamente a la vida literaria sí, del país, y de Cuenca y del país, con dos poemas, uno perteneciente a mi época en que usaba formas tradicionales, versos en decasílabos o alejandrinos, temas un poco todavía bucólicos dentro de la escuela cuencana. Y entonces... ¿Ese es un poemario que se llama? Publiqué un poemario que se llama Dos Poemas, precisamente. Dos poemas. El uno, como digo, dentro de las formas tradicionales. ¿Y el otro? Y el otro un poema totalmente vanguardista que causó la furia de los lectores, ¿no? Que no estaban acostumbrados a ese tipo de poesía, ni a esa temática a la que estaba abordando yo, ¿no? Por primera vez se llamó Al pan, pan y al vino, vino, una poesía erótica muy, según la gente, maligna, violenta. Y usted llamando a las cosas por su nombre. Claro, a otra gente en cambio le parecía pues una revelación en el sentido de que se abrió un nuevo campo, sin tapujos de ninguna clase. El poema se llamaba Añoranza y acto de amor, porque era inclusive un poema experimental que se escribía en dos planos, el de la añoranza, el recuerdo del hecho de amor, y el otro, el de la confesión poética que hace el sujeto poético, exaltando hasta desmedidamente, diría yo, ¿no? Esa libertad que me había permitido yo para plantear un tema que en Cuenca resultaba siempre un poco inusitado, ¿no? Claro, ahora, usted deja pasar 25 años entre sus primeros cuadernillos y dos poemas, y luego deja pasar muchos años también. Siempre he dejado pasar muchos años para publicar nuevamente. Usted por eso es que les recomienda a los jóvenes que no publiquen. ¿Cómo es eso? No, yo lo que les digo es que sigan mi ejemplo en ese sentido. No escribir, reescribir permanentemente, reajustar, buscar esa perfección, un grado de perfección, digamos, en que el texto ya no puede ser revisado porque se dañaría mejor en vez de componer una estructura. Y ahora que hablo de la palabra estructura, fue la época cabalmente en que me dediqué al estudio del estructuralismo lingüístico, y muchos de las tentativas del estructuralismo lingüístico pasaron a la poética mía, y entonces yo utilicé una serie de
lineamientos recursos, claro, que hacían cambiar totalmente la visión de la poesía. Se trataba de la búsqueda de una estructura. Los lingüistas decían que una estructura es un conjunto de elementos que forman un equilibrio entre sí y que hacen que ningún elemento pueda ser inútil o pueda ser excesivo. Tiene que ser un equilibrio perfecto que hay que guardar en la estructura. Y en ese término procuré yo escribir un poema, uno de mis poemas favoritos, a mi hija Renata, que se llama Balada de la hija y las profundas evidencias, que yo he leído y es fascinante. Ese es un poema sí, logrado totalmente, sí, y creo que con ese yo entré ya a la vida literaria del país. Maravilloso. Digamos. Ahora, Efraín, usted narra, nos contaba que fue un año como juez a Galápagos, pero después usted retorna a Galápagos y vive allí 4 años escribiendo, haciendo, o sea, sintiendo la naturaleza. Hay un antes y un después en Efraín Jara, después de esa permanencia en Galápagos. Lo que pasa es que a veces me han preguntado siempre a qué obedeció el que usted mi viaje a Galápagos. Un buen día de esos cogí mi maleta y desaparecí de Cuenca, ¿no? Pero resulta que yo, con mucho amor propio, descubrí que me había convertido sin darme cuenta ya en un alcohólico, ¿no? Bebía demasiado. Fue con César Dávila que aprendí a beber, ¿no? Era un buen profesor. Un excelente profesor, sí, también. Y a veces 15, 20, 25 días de bebida, ¿no? Con el título de una película de esa época, Días sin huellas, ¿no? Sí. Pero el amor propio mío... Usted dijo, no puedo seguir. Le dije, no puedo resolverme en este guiñapo, que soy en este momento un ser sin voluntad, ganado totalmente por el alcohol. Y como en esa época no había los alcohólicos anónimos, usted se fue a Galápagos. Me fui y me metí en una isla de 25 habitantes. ¿Qué isla fue? Floriana. En Floriana, muy bien. 25 a 26 habitantes tenía. ¿Y allí qué hacía? Bueno, mi madre me ayudó porque le ayudaba a sustentarse económicamente para que yo pueda vivir allí alejado del... Porque yo veía que el problema no era tanto el alcoholismo cuanto... Las compañías. Claro. El grupo, digamos, el grupo, de claro, amigos. Las charlas que eran tan apasionadas sobre la poesía y todo. Y sin darnos cuenta seguíamos tomando y tomando. Pero yo fui el más débil frente al reclamo del alcohol. Pues, ¿no? Pero entonces, tuvo una fortaleza enorme, tomar una decisión de irse. Y allá la señora Widmer, que era una especie de cacique de la isla Floriana, destilaba aguardiente de naranja. Claro. Era muy agradable inclusive, pero yo no bebí durante esa época ni siquiera un vaso de cerveza, ¿no? Cortó totalmente, necesitaba una fuerza de voluntad enorme. Pasó un señor Moscoso, que era director general de Cuenca, director general de educación primaria, y yo estaba en shorts, sin zapatos, cargando un costal de sal, y claro, él me vio desde el barco y me reconoció y bajó a verme y me dijo, ¿qué hace usted aquí y aquí? ¿Qué crimen ha cometido? Que le han mandado deportado. Que se ha venido a esconder aquí. Digo, no, sino que se ha exiliado así. Dije, no, me gusta vivir en soledad y
¿Y a usted le gustó esa vida? Claro, por supuesto, me adapté perfectamente. Porque usted después ha tenido muchas épocas de añorar esa vida, de claro, querer regresar a Galápagos. Entonces, fue una época feliz. El señor me dice, he venido en calidad de funcionario del Ministerio de Educación, porque se van a crear unas escuelas en el archipiélago, y cabalmente una aquí en Floriana. Le digo, pero aquí no tiene sentido, habrá unos 4 o 5 niños en edad escolar. Entonces él me dijo, pero no se trata solamente de la cuestión educativa, sino también de inyectar un poco de dinero para que circule y ayude a la gente, ¿no? Entonces hemos creado esta. Entonces le digo, bueno, ¿por qué no me dan a mí si yo ya estoy aquí, ¿no? Que vaya la escuela. La escuela. Entonces me dice, ¿y usted va a quedarse de largo? Digo, por supuesto. Así es que no tenga recelo de que no voy a cumplir con mis obligaciones de profesor de la escuela. Y entonces me dijo, bueno, entonces al que regrese al continente le envío el nombramiento, y fue así, cumplió. Y usted empezó a hacer... de pronto me sentí pues con un dinerillo extra, me compré un bote de pesca, y la escuela no tenía local cuando se fundó. Hacíamos las clases bajo un árbol de seca, y con el dedo escribían en la arena los niños. Esa era la forma de enseñar. Claro, una escuela totalmente primitiva, sí, pero los niños en contacto con la naturaleza y todo, una escuela rusoniana, llamémosle así, ¿no? Y cogí una especie de cariño, de afecto especial a la enseñanza, y cuando llegó el final de año, los niños, como prueba de su adelanto, leían el universo que llegaba a Floriana, y calculaban, o debían calcular de acuerdo con el programa, hasta 10, suma, resta, multiplicación y división, pero conmigo llegaron hasta 20. Rindieron. Entonces fue exitoso. Claro, así es. Sí. Que... Ahora, usted escribió también ahí, usted escribió poesía sobre las islas. No escribí. ¿No? Lo que hice mejor es volver sobre los textos antiguos. Anteriores. Y trabajar allí. Fue la primera vez que se me ocurrió esto de reescribir, digamos, mejorando los anteriores textos, la estructura del poema. ¿Y por qué usted regresa si estaba tan feliz allí? ¿Qué le obliga a regresar? Yo salía para buscarme una mujer, ¿no? Porque ¿Estaba solo? Estaba solo, ¿sí? Y realmente era un poco penoso pasar solo allí, ¿no? Entonces me casé con Atala Jaramillo, pues. ¿Y regresaron a Galápagos? Y nos fuimos a Galápagos. Allí estuvimos un año, pero desgraciadamente ella tuvo un accidente, se cayó en la lava de la orilla y tuvo una luxación de cadera. No, de la cuarta y quinta cervical. Y claro... ¿Se vieron obligados a regresar? Tuvimos que salir, ¿no? ¿Usted salió del paraíso? Salí del paraíso, pero Atala, con una generosidad extraordinaria, me dijo, bueno, déjame aquí, pero anda, sigue tú allá, porque he visto que vos vives allá de una manera totalmente diferente a la del continente, ¿no? Que eres un hombre verdaderamente feliz allí. Así es que volví, y terminé el año, y salí, y de pronto me notifican que han creado en San Cristóbal el juzgado provincial de Galápagos. Y digo, ¿y cómo va a funcionar eso si no hay abogados aquí? Para que haya élites es necesario que haya abogados. Me dice, no, mejor es una especie de juez de paz. Para arreglar los problemas que se presentan. Para arreglar problemas familiares. Y bueno, de vez en cuando una rectificación de una partida de nacimiento o matrimonio, en fin, poco trabajo. Entonces, cuando salí,
le insté a que me acompañe Arturo Peña Andrade, que venga a Galápagos de secretario mío, y pasamos un año allí. En San Cristóbal. Hasta que aparecieron ya los abogados y empezaron los líos, ya y tuvo que regresar. Juicios, y regresé, salí del archipiélago. Muy bien, vamos a hacer una nueva pausa y regresamos para continuar esta amena conversación con Efraín Jara Hidrobo.